Un cordial saludo a todos mis hermanos y hermanas en este día. Qué lindo es poder celebrar el tercer domingo de Adviento. Domingo donde vamos reflexionando acerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por una parte, hay una mirada al pasado, recordar la primera venida con toda la bendición que significó para la humanidad que llegara la luz del mundo. Pero también Adviento nos invita a que pensemos y reflexionemos en torno a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos reflexionando en torno a eso, basado en el texto bíblico de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y la reflexión girará en torno a que las certezas que deben calmar nuestras dudas. Saben, hoy en día nosotros nos encontramos con innumerables teorías en torno acerca de la segunda venida de Cristo. Teorías que se plantean desde la literalidad de todo lo que van diciendo los textos bíblicos es sin duda al pie de la letra. Por otro lado, teorías que van desde lo interpretativo, desde lo poético, donde lo único que se señala que el retorno de Cristo es algo simbólico. Teorías que hablan de que la venida de Cristo ya ocurrió. Otros que hablan que queda mucho tiempo. Otras teorías que plantean cada detalle de cómo va a ser el retorno de Cristo, con todas estas teorías que hablan de el rapto, que hablan acerca de una manifestación final, pero de carácter caótica. Por otro lado, tenemos toda la influencia del cine, donde nos habla de un apocalipsis terrorífico que nos llena de miedo, donde habrá mucha muerte, donde mucha incertidumbre y finalmente todo esto termina en un caos. Nos encontramos también de todas las especulaciones que se van dando en torno a la venida de Cristo. Yo puedo dar una sola respuesta: el día y la hora con respecto a cuándo va a ocurrir el retorno de Cristo, lo sabe solo el Padre. Y cada uno de los detalles de ese propio acontecimiento lo sabe el propio Padre. ¿Con qué verdad me quedo? Que Cristo vendrá a la tierra por segunda vez. Y eso es lo importante. ¿Saben que todas estas teorías, todos estos anuncios de fechas también del retorno de Cristo y estas especulaciones del fin del mundo traen confusión al pueblo cristiano y al pueblo no cristiano? Y esto ha repercutido fuertemente en que hoy en día nos encontramos con que hay un problema de fe en la segunda venida de Cristo. Sí, un problema de fe, porque una incertidumbre ya se siembra hasta la duda. Y algunos cristianos, más aún, no logran conectar la segunda venida de Cristo con su propia vida en el día a día. No saben cómo la venida de Cristo debe impactar su vida en el momento que están viviendo y en estos días. Y más aún, cómo impacta la venida de Cristo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tanta incertidumbre. Si hay algo que es maravilloso, el Señor alienta nuestras vidas y Él nos, con toda su palabra, que han sido palabras ciertas a través de la historia, genera esta confianza para que lo que estamos esperando algún día sucederá mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Analizar el problema de la segunda venida de Cristo, nos damos cuenta que es complejo, es sumamente complejo, porque es un acontecimiento único y no homologable con ningún otro hecho histórico. La segunda venida de Cristo nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Está por venir y por lo tanto es un hecho único. Y este hecho único no se puede comparar con nada, porque la segunda venida de Cristo
No tenemos experiencia, los seres humanos no sabemos lo que es el retorno de un ser humano después de la muerte, con un cuerpo glorificado, una experiencia solamente declarada en la Escritura y que es una gran profecía para nosotros. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo no es un objeto de experimentación científica directa y tampoco puede ser verificable en forma empírica. Escapa a nuestra realidad con los medios que tenemos de conocimiento, con la experiencia que hemos tenido como seres humanos. Escapa a nuestras manos. Pero es una promesa, es una verdad, vendrá y por eso tiene un punto de vista que se basa netamente en la fe y en la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el ámbito de la fe, la segunda venida de Cristo es un acontecimiento revelatorio y de significado profundo para la salvación de la humanidad. Y tiene un significado también y una particularidad, cómo Dios terminará la historia de la humanidad. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina todo lo que hemos vivido como humanidad? Que el Padre envía a su Hijo para que venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Retorno. Eso es lo importante, más que saber el propio detalle. Nosotros nos damos cuenta de que la segunda venida de Cristo trae para nosotros incertidumbre. Por una parte está dado cómo va a ocurrir el hecho. Por otro lado está nuestra esperanza de lo que creemos y deseamos que ocurra en nuestras propias vidas, de nuestros seres queridos, de los conocidos, de la humanidad completa. Por otro lado, tenemos información insuficiente. Nos da miedo el fin de las cosas, y más aún como se nos han contado. Pero ¿saben qué? Este problema que tenemos nosotros también lo tuvo la iglesia del primer siglo, porque los hermanos en Tesalónica se preguntaban, al retorno de Cristo, ¿cómo quedarán nuestros seres queridos? ¿Qué ocurrirá con ellos, los seres queridos que han partido? ¿Qué ocurrirá con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor retorne? ¿Qué será de su vida y de nosotros también? Ellos por amor por todos aquellos que habían partido a la presencia del Señor y por la vida que estaban viviendo, es que se generó esta incertidumbre. Y el apóstol Pablo decide escribirles para dar respuesta en torno a la segunda venida. La incertidumbre que ellos vivieron también la tenemos nosotros. Y es este texto bíblico de primera de Tesalonicenses que nos anima a poner nuestra confianza en el Señor y nos anima a estar pensando en la segunda venida de Cristo. Miren, nosotros nos encontramos que los cristianos viven su dolor con esperanza. Y en el versículo número 13 dice lo siguiente: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo está hablando junto con Timoteo y le está diciendo, por eso habla en plural. Entonces dice, hermano, no queremos, o sea, nosotros como líderes de la iglesia, como aquellos que plantamos la iglesia, aquellos que les amamos a ustedes, lo trata con un cariño muy profundo con el concepto hermano, porque la palabra hermano se repite muchísimas veces en cada uno de los capítulos de este libro. Entonces muestra esta cercanía, muestra esta relación familiar de carácter espiritual, donde Pablo con todo cariño le dice, en otras palabras, queridos hermanos, no queremos que ignoren, o sea, no quiero que ustedes desconozcan lo que va a pasar con sus seres queridos que han muerto. No queremos que ignoren, porque nosotros no queremos, dice, que ustedes se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Por una parte, Pablo quiere señalar que los muertos en Cristo sí tienen una esperanza. ¿Una esperanza de qué? Que más adelante el propio texto bíblico lo va diciendo, la resurrección de los muertos. No quiero que ignoren eso.
No quiero que ustedes desconozcan lo que está vinculado tanto la segunda venida de Cristo con la primera venida de Cristo. Porque la primera venida de Cristo, ¿qué? Toda la vida de Cristo fue sin duda extraordinario, desde su concepción hasta la ascensión en los cielos. Pero hay algo que nosotros podemos ver la gran victoria en toda su misión de Cristo, que Cristo venció a la muerte el día que el Padre lo resucita. Entonces, por lo tanto, no debemos tener miedo, dice el apóstol Pablo, porque así como el Señor resucitó a su Hijo Jesucristo, los muertos, los seres queridos que ustedes han partido a la presencia del Señor, resucitarán también. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, dice el apóstol Pablo, y como aquellos que no creen y que no tienen esperanza. Todos aquellos que no tienen una fe personal con nuestro Señor Jesucristo, nosotros podríamos decir, ¿y en qué está basado su vida? ¿Qué piensan del futuro? ¿Qué creen de sus seres queridos? Pueden estar plenamente confundidos, porque no tienen certeza, no tienen seguridad. Lo único que saben, que la muerte es una realidad, es dura, es cruel. Pero ¿saben qué? Sin esperanza es aún más duro. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, cristianos, hermanos de Tesalónica, vive tu dolor, sí, habla del dolor, porque Pablo no niega de lo que significa la muerte, porque todos nosotros hemos experimentado la muerte de alguno de nuestros seres queridos. Y esa experiencia es triste, es amarga, y tenemos que aprender a vivir el estar sin ellos. Tenemos que aprender a vivir con el duelo, tenemos que aprender a vivir con la separación. Hay dolor, tanto creyentes como no creyentes, tenemos dolor de la separación de nuestros seres queridos, porque los amamos, porque los recordamos, porque fueron personas importantes en nuestra vida, porque son personas que sin duda caminaron con nosotros en la vida. La gran esperanza cristiana es que podemos vivir nuestro dolor, pero este dolor que por una parte es la pérdida, pero también está el dolor de la tristeza, está el dolor de la confusión, de lo que está ocurriendo en los tiempos, pero se vive con Cristo. Entonces, ahí viene esta gran tesis que el apóstol está planteando. Los cristianos viven su dolor con la esperanza. ¿Cuál es la razón que está planteando? El apóstol Pablo trabaja dos razones muy simples. La primera es la fe de la iglesia, principalmente centrado en el versículo 14. Lo que creemos, el apóstol Pablo dice algo, no es lo que pensamos que creemos, no es lo que probablemente creemos. El apóstol Pablo lo da por hecho, lo que creemos. Jesús murió y resucitó. Y como les decía, esto es clave, porque la fe que nosotros tenemos se sustenta en Cristo, sin duda en todo su mensaje, en toda su palabra, pero nuestra fe tiene tanto sentido cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados y luego Él resucita. Muy bien lo plantea el apóstol Pablo también. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y es verdad, porque Él vino a nosotros a ofrecernos vida eterna. Él nos vino a ofrecer una vida con el Padre, donde definitivamente todas las cosas viejas quedaron atrás. La muerte, el dolor, la enfermedad, la angustia, la desesperanza y tantos males que existen en la tierra. Todo eso quedó atrás. Pero ¿cómo logra obtenerse eso? Sin duda, a través de la resurrección, de la vida. Entonces, por lo tanto, la muerte y resurrección de Jesucristo es la base para nosotros, para nuestra creencia. Entonces, por lo tanto, el retorno de Cristo no es algo de una teoría loca, no es algo que sencillamente nosotros nos imaginamos que puede ocurrir. La segunda venida de Cristo es una promesa de nuestro Padre, y nuestro Padre nunca ha faltado una promesa a través de toda la historia, desde el huerto de Edén, cuando Dios le promete a Adán y Eva que algún día se dará solución al problema
que originó la desobediencia, sin duda ahí está la idea del protoevangelio 3.15 del Génesis, que esa promesa desde ahí en adelante se cumple todo. Nunca Dios ha fallado alguna palabra suya ni su promesa. Y Él nos promete que Cristo vendrá. Y yo personalmente lo creo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es cierta. Entonces, por lo tanto, la fe de la iglesia tiene que estar basada en la resurrección de Jesucristo y que le da sentido a su retorno. Pero la fe de Jesucristo y esta fe que nosotros tenemos como iglesia, lo que sucede con los que ya no están. Los que no están, hermano, pueden existir muchas teorías. Hay cosas que ya es increíble cómo confunden a la humanidad. Algunos plantean por ahí, no, si existe la reencarnación. No existe la reencarnación. El Señor nos plantea a nosotros una gran verdad. Y esa gran verdad, ¿cuál es? Que el creyente, cuando una vez que muere, parte a la presencia del Señor y va directo. No existe el sistema de la reencarnación, como tampoco existe el tema del purgatorio. No hay un estado intermedio. Cuando nosotros estudiamos todo el Nuevo Testamento a la luz de lo que habla de los creyentes que han partido, ¿qué nos dice? Que el creyente, una vez que fallece, va directo a la presencia del Señor y no hay otro lugar, porque hemos sido comprados por Cristo, porque Cristo vino por nosotros, porque nosotros estamos unidos en Cristo ahora, desde ya, y en nuestra muerte también, y por lo tanto vamos a su lugar. Hermano, no hay lugar intermedio. No estemos pensando en que vamos a ir a un lugar a pagar nuestras culpas para que podamos ser purificados, y una vez que seamos purificados podemos ir a la presencia de Dios. Hermano, todos nosotros vamos directo a la presencia de Dios y ya estamos en la presencia de Dios por Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es único, suficiente, perfecto para llevarnos a todos nosotros a la presencia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, descansemos, estemos tranquilos. Cada uno de nosotros recordemos con alegría a nuestros seres queridos y a todos aquellos que han partido a la presencia del Señor y que ya están con Él. Y esto debe producirnos a nosotros la paz, porque la fe que tenemos en la segunda venida de Jesucristo, acuérdense bien, se basa en la palabra de Dios, pero también en lo que vimos en la primera venida de Él. Por lo tanto, debe hacernos vivir en esta paz. Y no es que nuestros seres queridos están lejos del amor y la bondad. Ya están con el Señor. Y como normalmente uno lo reflexionamos en los funerales, ellos ya descansaron de las labores, de los dolores, del trabajo y de los malos ratos que se pasan aquí en la tierra. Y están gozando de la bendición de estar junto al Padre. La fe de la Iglesia nos permite vivir a nosotros el dolor con esperanza. Pero hay una segunda razón. Es la misma enseñanza que el Señor nos da a nosotros. ¿Qué ocurrirá con los vivos? Los vivos, sin duda, cuando Cristo retorne por segunda vez, nos iremos directamente a la presencia de Él. Hermano, aquí han surgido tantas teorías, pero no quiero que se confundan. Lo importante no está basado en el detalle, ni cómo va a ocurrir, ni la esperanza que nosotros tenemos en términos de la forma del evento de la segunda venida, ni tampoco cómo nosotros nos estamos imaginando la segunda venida. No cometamos el error que cometió el pueblo judío con su esperanza mesiánica. ¿Con qué nos encontramos? Que al pueblo se le prometió que iba a venir el Mesías, y esa promesa sin duda fue dada a David, que de él saldría el Rey Eterno, y de ahí comienza sin duda a elaborarse y en forma progresiva el Señor a revelar que iba a enviar a su ungido, al siervo. Y el pueblo de Israel desarrolla toda una visión, desarrolla toda una teología y una esperanza de cómo iba a ser ese Mesías. ¿Y saben cuál es el tema?
Ellos siempre anhelaron en su corazón con una visión errónea y con premisas erróneas. ¿Cuál es? Ellos esperaban que el Mesías, que iba a restaurar Israel, lo pensaron que era desde una materialidad y no desde una espiritualidad. Primera premisa, error. Por otro lado, ellos pensaban que la restauración de Israel era solo para su pueblo y nunca pensaron que era para toda la humanidad, para todas las naciones. Otro error. ¿Qué otro error también se comete? Se cometió el error de que ellos pensaron que el Mesías iba a ser primero un líder militar, que iba a tener dominio sobre otras naciones. Y en el contexto del nacimiento de Jesús en el primer siglo, nos encontramos con una verdad que ellos querían ser liberados. ¿De qué? Del Imperio Romano. Entonces estaban esperando un líder político que tenga una audacia, una estrategia militar tal que les diera a ellos la libertad. Pero también ellos esperaban un líder político, un líder que pudiese gobernar y pudiese llevar a la gran gloria de Israel como aquella que experimentó en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Una visión totalmente errónea, porque cuando vemos la llegada de Cristo, un hombre sencillo, humilde, que vino ¿a qué? A comunicar un mensaje que es extraordinario, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El amor de Dios a la humanidad, dada en su Hijo, y que promete ¿qué? Vida eterna. Vino a traer el gran mensaje de que los seres humanos debemos vivir en amor, en este amor que honra a Dios y en este amor que sirve al prójimo. Un mensaje totalmente diferente a como el mundo estaba viviendo. Y inclusive es el mensaje hasta el día de hoy y que tiene mucha vigencia y está presente. Entonces, nosotros nos encontramos que la enseñanza del Señor con respecto a su venida, no nos fijemos en los detalles, ni en la forma, no especulemos. Solamente Él sabe cómo ocurrirá. Algunos pensaban, como les decía en el Antiguo Testamento, pensaba que el nacimiento de Jesús iba a ser un nacimiento materialmente glorioso. ¿Con qué nos encontramos? Con una familia humilde, el nacimiento de Jesús sencillo, en un lugar donde sin duda se evidenciaba la escasez, la pobreza, pero con una riqueza espiritual y con una gracia que sobreabundaba de parte de Dios, de amor para con su propio Hijo y la humanidad completa, que nadie lo pudo imaginar. La segunda venida, hermanos, será de la misma manera. Esperemos el retorno de Cristo desde la esperanza de lo que significa para nosotros. Y esta esperanza del retorno de Cristo es que debemos animarnos. El mismo versículo 18 nos dice, anímense con esto, unos con otros. La gran verdad de Dios, ¿cuál es? Que Él tiene todo bajo control y por eso debemos animarnos. ¿Saben? Estamos pasando momentos difíciles como humanidad, pero esto no escapa al control de Dios. Dios lo permite, sin duda, sufrimos, pero esto no significa que Dios perdió el control de toda la dirección del mundo y del universo. Para nada. Debe animarnos porque Dios al tener el control tiene el control del presente, tiene el control del futuro, tiene el control de los que ya han partido y tendrá el control de nuestras propias vidas. Y son estas palabras que a nosotros nos tiene que animar profundamente para que estemos confiados y estemos muy tranquilos con lo que Él está haciendo por su pueblo. Miren, la realidad que Dios desea que nosotros podamos vivir con la segunda venida de Cristo es que nosotros podamos considerar que tenemos grandes desafíos como personas, como familia, como comunidad en iglesia. Y lo primero que nada es que podamos vivir en paz y tranquilidad con respecto al futuro. Esto consiste en tener plena confianza y gozo que el Señor vendrá y que está a su vez en medio de los creyentes.
Él vendrá algún día. Puede que nosotros seamos la generación que vea con nuestros propios ojos el retorno de Cristo, pero puede que no sea nuestra generación la que vea eso. Lo importante está que tarde o temprano la palabra del Señor se va a cumplir y Cristo va a retornar, ahora o en el futuro. Pero el que sea ahora en el futuro a nosotros nos debe hacer vivir confiados, estar tranquilos. ¿Y estar tranquilos en qué? En que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Primera, tranquilidad. Segundo, todo lo que el Señor desea para nuestras vidas es para nuestro bien, para nuestra plenitud como seres humanos. Debemos estar tranquilos. Y lo otro también, y quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Cuántas veces Dios te ha fallado? Y sabemos perfectamente la respuesta. Nunca. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado? Sin comentario, ¿cierto? Nosotros, la segunda venida de Cristo, debemos vivir coherentemente con nuestro testimonio cristiano. Debe animarnos a ser hombres y mujeres consecuentes. Miren, todos nosotros tenemos luchas. Todos luchamos contra nuestras debilidades que pueden pasar por carácter, por aquellas cosas que son sensibles y que estamos sujetos a tentación. Luchamos con un mundo caído, luchamos por la vida al día a día, luchamos por todo este momento que estamos viviendo. Siempre estamos en una vida donde estamos en una tensión permanente. Pero saben que eso no es razón para que no vivamos vidas coherentes. Somos cristianos. En este mundo puede estar muy caído, pero somos creyentes. Somos personas fieles. Nosotros somos personas que estamos dispuestos a amar, a servir a Dios y vivir de acuerdo a lo que el Evangelio, lo que la palabra de Dios nos pide a nosotros. ¿Y qué es lo fundamental en esto? Que en esta vida coherente dejemos de lado los miedos, la incertidumbre y vivamos como hombres y mujeres de fe. A su vez, estamos llamados, tenemos un llamado activo. Este llamado activo de la segunda venida de Cristo es que nosotros participemos en la misión. Y esto es reiterativo una y otra vez, porque Dios desea que otros le conozcan. Así como muchos hombres y mujeres a través de toda la historia, hermanos en Cristo que nosotros no conocemos y que algún día tendremos el privilegio que por su trabajo, que por su comunicación, por su amor a Dios y también al mundo, a nosotros que no nos conocían, nos trajeron en el Evangelio y nos presentaron el amor de Dios. Así debemos pensar nosotros en aquellos que aún no lo conocen y que la están pasando muy mal porque no tienen esperanza, predicando el Evangelio y también sirviendo al mundo. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo nos invita a vivir misionalmente, pensando en cómo vamos comunicando y qué comunicamos, el amor de Dios, lo que el Señor ha hecho por nosotros, sin tanta complejidad teológica o teórica. Es comunicar la experiencia de nuestra propia vida con otros, primero con el testimonio, pero luego también con el mensaje de Jesús. Entonces, ahí estamos. ¿Cómo anunciamos a Cristo de día, de noche, a tiempo, fuera de tiempo, en casa, lugar de trabajo? Hablar siempre de Cristo. Y lo otro es que a veces nosotros hemos olvidado la buena noticia que es el Evangelio. Y la buena noticia del Evangelio es que Cristo nos amó, el Padre nos amó en Cristo, y debemos valorar dos cosas. Primero, el pasado, y segundo, el futuro. Y estoy refiriéndome a la primera venida de Cristo y a la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo, que nosotros valoremos la resurrección. Y la resurrección es que nosotros participamos, confiando, tranquilo, pero también anunciando a Cristo resucitado, aquel que vino para salvar al mundo. Y la segunda venida de Cristo, comunicar la buena noticia de la esperanza. Miren, nosotros como humanidad tenemos muchos debes. Nosotros tenemos debe para con Dios. Nosotros tenemos debe para con el prójimo. Nosotros tenemos debe con la creación. Pero en todas esas cosas, hermanos, dentro de todos esos debes, tenemos la esperanza de que Dios quiere hacer algo nuevo. Tenemos la esperanza que Dios quiere transformar nuestras vidas personales y también comunitarias.
y también Dios desea que toda la creación sea administrada para sus planes y también sus propósitos eternos. Entonces, todo esto con lo que el Señor desea, sin duda es una buena noticia para comunicar un mundo con esperanza, un mundo que en medio de esta certidumbre, el mensaje del Padre nos da la seguridad, y todo por amor. Quiero terminar esta reflexión diciendo algo que el mismo texto bíblico nos anima, el que nosotros nos estemos comunicando unos con otros, animando en el amor de Dios y sabiendo que todo está bajo control. Por lo tanto, es un tiempo de dialogar, este tiempo de el tercer domingo de Adviento nos invita a eso. Dialoguemos en la esperanza, valoremos la resurrección, soñemos y tengamos alentados nuestros corazones con la segunda venida de Cristo, y que esto nos ilumine con la gracia de Dios, y que el Espíritu Santo nos dé el gozo que significa estar en el Señor y saber que el presente y el futuro está en sus manos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y que cada uno de ustedes pueda ser alimentado con la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo reconforte su vida. Que el Señor les bendiga siempre.